Bienvenidos al canal Historia Digital de Carboneras. Este capítulo 7 es quizás uno de los más importantes de la historia de nuestro municipio, pues durante los primeros años del siglo XVIII se va a producir el inicio real de Carboneras como pueblo, con sus primeros habitantes fuera del castillo. La importancia económica y preindustrial que el Ducado de Alba impulsó desde finales del siglo anterior en la Carbonera, básicamente la pesca, la minería y la agricultura, propició que numerosas personas procedentes del Levante español principalmente se establecieran aquí. Os invito a hacer un recorrido por esos años, destacando los hitos más importantes que se produjeron durante ese siglo, el XVIII. Durante la primera década del siglo XVIII se fueron construyendo viviendas en los alrededores del castillo, en la zona que hoy llamamos los Cocones y los Barquicos. Viviendas humildes, con familiares de la soldadesca, que se dedicaron fundamentalmente a la pesca y a la agricultura, habiendo constancia de la construcción de una almadraba. Mientras, en el castillo se desarrollaba la vida social de los primeros carboneros. Los primeros servicios religiosos estaban a cargo de la parroquia de Mojácar, hasta que en 1724, junto con la dotación militar, se incluyó un capellán y se ordenó la remodelación de la capilla en honor a San Andrés. En esa fecha, la dotación se componía de un alcaide, un tambor, un sargento, 2 cabos, un oficial y 24 soldados junto con el capellán. A propósito, el salario del alcaide era de 24 fanegas de trigo y 300 reales de vellón anuales, pagaderos por el duque de Alba. Con total seguridad, en esas fechas, además de los servicios religiosos, también se celebraban actos de enaltecimiento de las tropas por la contención de las incursiones moriscas y turcas o por las visitas periódicas de las autoridades militares, a las que se le ofrecían las representaciones de moros y cristianos que ya tenían mucho éxito en la zona levantina y en las alpujarras granadinas y almerienses. En esa época, los moros y cristianos no tuvieron, por tanto, una connotación religiosa, sino militar, y en todo caso, con la presencia de San Andrés en la capilla. En otro capítulo hablaremos extensamente de esta celebración que hoy define nuestra identidad como pueblo. Hacia la segunda mitad de este siglo se instala en Carboneras muchísima gente, alentada por la creciente economía pesquera, minera y agrícola de la Carbonera. Es el despliegue definitivo de la futura villa. En 1752, el catastro de la Ensenada ya lleva a cabo el primer censo impositivo de la población y se refuerza el sistema defensivo de la zona con la construcción de la torre artillada de Mesa Roldán en 1766. Mientras tanto, el castillo necesitaba urgentes reparaciones, dado lo precario de su construcción, según testificaban las numerosas inspecciones militares de la época. De esa época conservamos precisamente la descripción del castillo por el propio marqués de la Ensenada y la descripción de Carboneras
en 1781, en un fondeadero que hemos encontrado en el Ministerio de la Defensa de la época, dado el intenso tráfico marítimo que tuvo nuestras aguas en el siglo XVIII. A finales de este siglo, según consta en los informes militares de la época, Carboneras contaba con 130 casas, algunos almacenes y un cementerio, lo que fácilmente podría equivaler a una población cercana a los 600 habitantes.